Eso te iba a decir, y no hay mucho cambio, así no hay mucho no hay que... nada, Exactamente. no hay nada que inventarle a ese muchacho. Entonces... Vos me decís cuando... Una cosa, y entonces, ¿quién tiene que hacer esto? Como, porque es que aquí no hay una persona que dimensione, no tengo un planeta directamente. Por eso, digamos, eso son los cosas que vamos a ver ahorita. Porque Exacto. nosotros tenemos herramientas para dimensionar. No son públicas, no podemos decir qué estamos utilizando, pero nosotros tenemos herramientas que nos permiten decir, ok, si usted está utilizando 4 CPUs Intel, eso va a entrar en 0,5 CPUs del S7. Entonces usted nos dice, levantamos un inventario con base, digamos, en qué procesadores, qué marca, qué modelo, velocidad, memoria. Con ese inventario yo me los llevo, hago el estimado y te devuelvo diciéndote que tenés que cotizar, entra en un S7 o no entra en un S7. Exacto, eso es lo que la idea es. Bien, bueno, entonces para ir empezando, como aprovechamos bastante tiempo, lo primero que quiero hacer es que nos recordemos de lo que dijo aquella vez Víctor Castillo, la vez que vino, creo que la mayoría estuvo acá, ¿verdad? Sí, cuando vino el venezolano a hablar del M7. Sí. ¿Por qué tenemos que recordarnos de eso? Pues básicamente porque el mini cluster es un cuarto de M7. Digamos, el procesador que utiliza el mini cluster es un cuarto del procesador M7. Es así de sencillo. Entonces, cuando nosotros hablábamos del M7, nosotros hablábamos de un procesador que tenía 32 cores. ¿Cierto? Era un procesador que tenía 32 cores. Esos 32 cores, adicionalmente, tenían varias características bastante importantes. La primera característica muy importante, o la característica que entabla el resto de las cosas, era lo que Oracle llamó el software en silicio. ¿Sí? ¿Qué se acuerdan ustedes que era el software en silicio? De lo que hemos conversado esa vez. Recuerdo que tenía virtualización embebida con el mismo. Exactamente, era entonces lo que Oracle hizo fue tomar características, algoritmos de software y empezar a inyectarlos en coprocesadores o en asistentes dentro del mismo chip, ¿verdad? Entonces, lo que Víctor nos explicaba, lo que nosotros decíamos era que muchas veces yo decía, el M7 tiene 32 cores, pero en realidad son mucho más de 32 la cantidad de cores que tiene. ¿Por qué? Porque cada procesador trae auxiliares de trabajo para ciertas funciones. Entonces, los que tenemos ya ciertos añillos en esto, nos acordamos de las máquinas aquellas que comprábamos 486 y que decíamos, es una 486 DX2 con coprocesador matemático, que lo que hacía era quitarle el tema del punto flotante al procesador, y era un procesadorcito adicional que lo que hacía era encargarse del punto flotante, ¿no? Entonces ya el core no tenía que moverse tanto porque eran 486, ¿verdad? Y era un core, un procesador, ahí no había multithread. Entonces, bien, ¿cuáles eran las características más importantes que él tenía? Él tenía una carajada que se llamaba DAGs, que son agentes para base de datos. ¿Sí? Tenía ¿cuántos agentes para base de datos? 32 agentes para bases de datos. Es decir, cada uno de estos 32 cores tenía, digámoslo así, un pipe, ¿sí?, a un coprocesador que se encargaba entonces de atender la base de datos. ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué era lo que estábamos logrando? Que el procesador central se estuviera encargando de temas de sistema operativo, o sea, de request values, y aquellas operaciones muy Oracle, base de datos, se las tiraba a un asistente. Entonces, cuando venía un order by, o cuando venía un select, o cuando venía un group by, lo que él hacía es, a veces se puede, y se la tiraba al procesador. Y seguía trabajando en lo que tuviera que trabajar. ¿Sí? Entonces, eso le daba tiempo de reloj para otras cosas. Entonces, esto comercialmente, ¿cómo lo podemos traducir? Porque técnicamente, pues nosotros no lo entendemos. Comercialmente, ¿cómo podemos traducir?
la eficiencia en la atención a nuestras bases de datos, ¿sí? O sea, yo puedo cargar los procesadores M7 de request de base de datos y él va a poder seguir haciendo en paralelo otras cosas que no eran de base de datos, porque tiene cada core un asistente que se encarga solamente de base de datos, sola y exclusivamente de base de datos, ¿sí? Adicional a eso, al DAX, él tenía lo que comentaba Álvaro, ¿verdad? La parte de la virtualización. Entonces, él tenía igual asistentes que te permitían virtualizar bajo la metodología de virtualización de Sun. Nosotros nos recordamos que Spark como tal nace virtualizado, ¿verdad? O sea, cuando yo instalaba un Spark, un servidor Spark, el de primera entrada lo que hacía era generar una zona global cero. Entonces, desde el principio, digamos, Spark ya era una máquina virtualizada, solo que lo que hacía era generar una sola zona. Entonces, como tienes esa, digamos, costumbre de utilizar esa tecnología, sus virtualizaciones son muy livianas a nivel de procesador. Por eso es que yo virtualizo y puedo virtualizar con carga cero, ¿verdad? O sea, carga procesador a nivel cero, o muy cero, muy cerca de cero a nivel de procesamiento. Adicional de esto, tenía los cifradores. Entonces, igual, ¿cuántos cifradores tenía? 32. ¿Qué se hacía? ¿Qué hacen los cifradores? Atender algoritmos de cifrado, ¿sí? ¿Y cuántos tenía? Ajá. ¿Y cuántos algoritmos puede, tiene 32 chips? ¿Y cuántos algoritmos puede cifrar? No, 32 por chip, no. No, sí, pero ¿cuántos algoritmos? Porque él, O sea, por que ejemplo, cada chip, cada chip tiene 32. ¿Ah? No. Existen N cantidad de algoritmos, SHA, AES y demás, ¿verdad? Algoritmos de cifrado. Nosotros podemos decir, tenemos un procesador que físicamente atiende el cifrado, pero no podemos decir que somos los únicos. ¿Por qué? Porque Power también lo hace, Intel también lo hace, a nivel de chip. ¿Cuál es la diferencia? Que Power tiene 6 algoritmos solamente de cifrado que puede atender en el chip. Si es cualquiera fuera de esos 6 algoritmos, se tiene que llevarlo a capa de aplicación. ¿Cuántos algoritmos tenía el M7 que podían descifrar? Ahorita lo vemos. Pero sí, después de que son más de 16, son más de 20, son menos de 80. Ahorita lo vemos ahí, para que se acuerden, porque es así. Entonces, pero lo más importante es que tenía era el SHA y el AES. ¿Por qué el SHA? Porque el SHA es para banca, ¿sí? Entonces, todo lo que es PCI, DCS, DSS, compliance, es por SHA en la mayoría de ocasiones, ¿sí? Por el algoritmo SHA. Entonces, él está embebido ahí. Volvemos al mismo concepto de lo que teníamos acá. ¿Cuál es la ventaja a nivel comercial? Que yo puedo trabajar inclusive máquinas 100% encriptadas y el procesador al procesador no le va a doler nada. ¿Por qué? Porque tiene un asistente que se encarga de cifrar. Entonces, si tenemos asistentes para virtualización, si tenemos asistentes para bases de datos y si tenemos asistentes para inscripción, ¿qué va a hacer el procesador? Pues al final y al cabo temas de aplicaciones, rendimiento del sistema operativo, aspectos de seguridad, pero ya de role based, no un tema cifrado. O sea, el procesador, el core per se, se va a dedicar a trabajo de fuerza bruta pura, ¿verdad? Entonces, si me llega un request de aplicación, ¿sí? Y este request es una aplicación que se encuentra encriptada, que va a solicitar datos de la base de datos y que está en una máquina, en una zona o en una máquina virtual Spark, hay 3 tareas y aparte de eso trae el request. Hay 3 tareas que él va a agarrar, las va a entregar y se va a dedicar entonces únicamente a lo que la aplicación
que puede ser validar un rol, que puede ser hacer un cálculo. Entonces, mientras los otros tres trabajan en paralelo a lo que él está haciendo, entonces un ciclo de reloj se vuelve en 4. ¿Sí? Entonces, por eso es que es un procesador tan exageradamente rápido. Por eso es que las pruebas que vamos a ver ahorita en cuanto en comparación a Intel, en cuanto al mini cluster, son tan, digamos, las diferencias están abismales. Porque por cada solicitud él puede llegar a tener hasta 4 solicitudes en paralelo. ¿Sí? Entonces, en un mismo, digamos, en un mismo ciclo de reloj, él puede atender 4 cosas que en un equipo convencional hubiera tardado 4 ciclos de reloj. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? ¿Por qué? Porque distribuye trabajo. ¿Verdad? Entonces, es una de las ventajas del M7. Y lo último que tenía el M7 es el tema de compresión-descompresión en memoria. ¿Sí? Igual, tiene otro grupo de componentes, de microchips, que se encargan de comprimir y descomprimir información que está en memoria. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si yo puedo trabajar comprimido, descomprimido en memoria sin recargar el procesador, porque muchas otras máquinas van a decir, yo lo hago. Exacto. Pero el tema está en que el procesador no es el que se encarga de eso, no va a tener carga. Y creo que al recargar el procesador, entonces ahí incide mucho lo que es la parte de ventiladores, en sí, calor, todo el calor, la parte energética, porque no es lo mismo hacer la paridad con todos los cores que correrlo con un procesador directamente. Por eso es que cuando nosotros tomamos dimensionamiento y nos traemos inclusive otros servidores Spark o servidores Intel y hacemos el dimensionamiento, usualmente tenemos una relación de 4 a 1 o de 5 a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad un core de nosotros, M7 o S7, hace 4 o 5 veces en el mismo tiempo T lo que uno de la competencia hace. ¿Verdad? Entonces, por eso es que tenemos esa diferencia. Entonces, técnicamente es sencillo explicarlo, pero al comercial o a la persona que toma la decisión, ¿cómo lo vamos a convencer? Diciéndole, usted en estos equipos está usando para esta carga 32 cores, lo cual significa 32 licencias de hora por base de datos. Enterprise Edition, multiplica eso por 50 y eso es un montón de plata. Por $50,000 eso es un montón. ¿Sí? Tráigalo acá y va a utilizar 8, 10 cores, que aparte de eso su factor de licenciamiento es 0,5. Entonces en vez de 10, en vez de las 32 licencias de allá, vas a pagar solo 5 licencias, o sea que en lugar de pagar $1,000,000 vas a pagar 250. Y se hizo el caso de negocio sencillo, o sea, se hizo el caso de negocio sencillo. O como nos sucedió en uno de los clientes en Honduras que estamos trabajando, que está pagando, son equipos Spark Legacy, está pagando $180,000 de mantenimiento anual y el equipo vale $130,000. Entonces, cuando él nos dijo, si usted logra meterme este montón de datos, vieron cualquier cantidad de equipos en ese mini cluster, estoy hecho. Exacto. Porque yo le voy a decir, en el primer año de mantenimiento yo pagué el equipo y me sobraron $50,000. ¿Sí? Ese es el tipo de trabajo a nivel comercial que nosotros tenemos que hacer. Y a nivel técnico vienen todo esto. Pero bien, ¿por qué hablo del M7? Si al final del cabo el minicluster se llama minicluster S7-2. Porque lo que Oracle hizo fue, yo tengo el M7 y lo partió en 4. Entonces, el M7 tiene 32 cores, ¿sí? Entonces, lo que hizo fue crear placas de 8 cores cada uno. Y se trajo todas las características del M7 allá. Eso fue lo que Oracle hizo. Así de sencillo es el S7. Entonces, cuando nosotros hablamos de servidores, que a Andrés no le gusta que yo diga esto, pero por ejemplo, entonces esto